Él es viento, Él es bandera de encuentro, que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro, con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que tenga tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entre las calles de un pueblo de FM de tierra y Creación amor, 97.7 Radio Creación, y en el programa, nuestro programa Zapato de Encuentro, así lo puso Ciro Acuña al tema ese que me hizo por la cruz, que tallé inmerecidamente, me lo merezco, no me merezco ese tema tan hermoso, la verdad. El zapato, vamos a ver un gran zapato, se puede decir, el zapato de un gran santo, que es el cura Brochero, ¿no? Que salió a caminar, salió a andar en su caballo, en su manacara, en su mula manacara, salió a buscar la oveja perdida, y la vida de los santos es así. No es que sea todo exitoso, mejor dicho, el éxito de los santos es la cruz, no se olvide. Y la cruz siempre es un fracaso para el mundo, pero es el éxito contra Satanás, ¿no? Y hoy justamente celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Cristo vence al demonio, vence al mundo, vence a la carne, vence la muerte, hoy subiéndose a la cruz. Él, que es Dios, elige morir en aquello que para el Antiguo Testamento, para todos, era nada menos que maldición. Y los malditos eran la vida eterna. Bueno, elige la cruz, porque ahí morían los condenados a muerte. Y él elige ser un condenado más sin que lo sea, por supuesto siendo inocente totalmente. Sin embargo, él elige la cruz, ese lugar donde iban los condenados. Elige la cruz, porque la cruz abarca todos los pecados y la cruz salva todos los pecados, porque en la cruz subió Jesús, el Rey. Hoy vamos a ver otro capítulo más del cura Brochero, aunque hoy es la cruz de Matará también, ¿no? Un lugar tan importante para nosotros, que es Matará, Santiago del Estero, madre de ciudades. Se celebra hoy el día especial de Matará, que queda al lado de Suncho Corral. Pero hoy vamos a hacer un capítulo más del santo cura Brochero. Debemos considerar que este santo, como dice el padre Ramiro Sanz en su excelente libro, es el prototipo del sacerdote argentino, que se proyecta más allá de su obra temporal. El cura Brochero es todo un mensaje de la providencia de Dios para nuestra patria, en un momento en que se estaba enajenando, perdiendo la esencia, perdiendo su identidad, y comenzaba el acelerado proceso de descristianización en la patria. Brochero está en el gozne entre dos Argentinas. Córdoba era tradicionalmente el epicentro de la cultura nacional y en esos momentos uno de los campos más enconados de combate de ideas y de costumbres venidas de Europa y que agresivamente se abrían paso en nuestro suelo. Más aún, su amada Tras la Sierra, ese lugar tan providencial y aledaños, era el bolsón donde remolinean acosados los últimos restos de la montonera federal en franca retirada o exterminio. Comparado, decía el general Paz, con la Vendée en Francia, en cierta forma, comparado. Realmente Tras la Sierra, los hombres de Tras la Sierra eran muy valientes, muy valientes.
pero él es un hombre de su tiempo. En todo caso, heredero de la tradición hispánica y jesuítica en particular, dice Ramiro. Y a ejemplo del divino modelo de sacerdote, decimos ahora, Brochero, como Jesucristo hace 2000 años, como todos los santos, es puesto en Argentina como signo de contradicción. Así Cristo es signo de contradicción, le dijo el profeta, le dijo el anciano Simeón, este niño será puesto como signo de contradicción. Todo santo es signo de contradicción, no nos olvidemos. No predica lo que le gusta oír a la gente, sino contradice para curar. Él contradice también su época, como todos los santos. Brochero contradice la época para sanearla, para preservarla, para volverla a su ser hispánico católico, para salvarla de la venenosa influencia del absolutismo de la España borbónica, de la Europa iluminista, liberal, masónica, de la influencia de los piratas de Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy tenemos a Marcelo Eduardo Greco, que nos va a hablar de un aspecto también del cura Brochero. Nos va a hablar del principio y fundamento de la misión apostólica del santo cura Brochero. Marcelo Eduardo Greco, licenciado en Relaciones Laborales, dirigente de la Acción Católica en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación, en época del padre Lojoya, gran amigo formador nuestro, ¿no? También mío. Legionario de María en Nuestra Señora de la Salud de Versalles, director desde el 2000 del boletín digital y ahora blog y canal de YouTube, El Caballero de Nuestra Señora, colaborador en la radio del Obispado de San Justo de un programa que se llamó La Escuela de María y en Radio Identidad. Publicó algunos opúsculos en homenaje al padre Lojoya, gran sacerdote que ya fallecido, formador nuestro, Bodas de Plata en el Cielo, se llamaba. El padre Julio Membiel, gran sacerdote, ¿no? Formador de muchos y genios sacerdotes, ¿no? Y santos sacerdotes. Una antorcha encendida se llamaba. Y el cardenal Cuarrachino. No se olviden de rezar por las vocaciones, se llamaba el libro. En etapa final, un libro sobre la vida del padre Emilio Pouce, nuestro sacerdote de acá, el padre Emilio. Los que escuchan acá, el padre Emilio, acá en el barrio, ¿no? Pamela, el padre Emilio, apóstol animado y animador y trabajador de nuestra comunidad aquí de Santa Rosa. Bueno, queridos hermanos, los presento entonces bienvenido a Marcelo Eduardo Greco. Gracias, padre. Nos toca hablar de Brochero y nos toca hablar de los santos. Como usted decía, los santos tienen algo más allá de la orillita de lo que vemos, ¿sí? No, looking altum, decía Juan Pablo II. Vamos, naveguemos mar adentro, y hay que navegar mar adentro de la vida de los santos. A veces nos quedamos en esas cosas que se ven en las obras, en las cuestiones temporales, y nos olvidamos de ir mar adentro, de mirar. Los santos, la Iglesia nos los presenta como modelos del divino modelo, ¿no? Como sí. El ícono siempre es Cristo, el arquetipo siempre es Cristo. San Luis María Grión de Montfort nos llama a que la verdadera devoción es la que nos lleva a Cristo. Además, desconfiemos. Claro. Si no cambiamos de vida y no nos unimos a Cristo, en algo andamos mal. Y la vida de Brochero es así, ¿no? Hay que mirar su sacerdocio. Claro. Dice Cárcano, Brochero no ha podido ser sino sacerdote. El traje seglar no hubiera vestido bien su naturaleza severa, y con él no habría pasado de ser un hombre honrado. Ha nacido para el altar, para el púlpito, para la enseñanza, para trabajar por sí mismo, trabajando solo por los demás, según como era su fe. Digamos que Cárcano no abrazó mucho la fe católica, entonces dice, según era su fe. Pero para el principio dice que lo admiraba cuando era jovencito. No, admirarlo a él sí, pero digo... Dijo cosas buenas, pero sí. Después se hizo más... Más para otro lado. Sí. Y bueno, su sacerdocio es, sin duda, lo que va a marcar su camino. Porque el sacerdocio, dice Membiel, tiene la esencia sobrenatural. El sacerdote
es para traernos y darnos a Cristo, para santificar las almas, para salvar al hombre, salvarla de la enfermedad esencial que tiene, que es el pecado. ¿Sí? De esa lepra del pecado. Le quita la lepra del pecado y después le infunde la gracia de Dios por los sacramentos. Pero la base es lo que dijimos al principio. El sacerdote, si no contradice al mundo, no es buen sacerdote. Claro. Porque el sacerdote que contemporiza con el mundo, como los profetas. Los malos profetas eran los que hablaban, predicaban a la gente lo que la gente quería escuchar. Así que bueno, por eso Brochero de chiquito nomás elige ser sacerdote, a los 16 años. Le dice a los padres antes de rezar el rosario en familia, Sí. le dice, quiero ser sacerdote. Y la madre le dice, ¿sabés lo que estás diciendo? Perdón, aviso que Marcelo le ha dado conferencias sobre el cura Brochero, por eso lo hemos invitado, nos está contando cosas muy lindas, así que por eso lo he invitado, porque aparte es un amigo de la orden, de la congregación nuestra. Entonces le dice, ¿Cómo era? Sí, sí. creo que sí, mamá, le dice. Sí. Y el padre le dice, bueno, pero mirá que esto es más complicado, ¿no? Porque hay que llevarte a Córdoba, vos nunca estuviste lejos de la familia, y después el mismo padre dice, bueno, pero enfoquémonos en la gracia que nos hace Dios a nuestra familia, de que vos puedas hacer esto, y vamos a rezar por tu perseverancia. Bueno, esto sirve para acotar algo, ya que es un programa donde puedo acotar, aprovechar para tantos jóvenes, aunque sea de niños, que como el cura Brochero, que tenía apenas, ¿qué edad tenía ahí? 16 años, y Dios los llama, porque Cristo llama a toda edad. San Juan Bautista fue de niño a los desiertos, y llama a Cristo, ¿no? Cuando llama a Cristo, queridos papá y mamá, como hicieron los padres de Brochero, siéntanse bien, porque si llama a Cristo, aunque sea que lo llame a la cruz a su hijo, a ser crucificado en la cruz, es un privilegio enorme para esa familia, porque esa familia se va a santificar, se va a salvar, va a ser una bendición enorme, porque entregan un hijo a Dios, ¿no? ¿Qué tal? Y puedo dar testimonio de que la familia es bendecida cuando es bendecida con una vocación. Mi hermano es sacerdote, misionero en España, así que puedo dar testimonio de que todos hemos recibido la gracia a partir de su sacerdocio. Así es. Pero también es un camino de discernimiento el sacerdocio. Claro. Entonces, hay que discernir, no es cuestión. él llega a un momento en que no sabe si ser seglar o ser sacerdote. Ya más centrado, había terminado los estudios de teología, y entonces hace un ejercicio. Y dice que en ese ejercicio él estaba dominado por la preocupación. Entonces asistió a un sermón en que se bosquejaron las exigencias de una y otra bandera, ¿no? Las dos banderas. Claro, si seguir a Cristo en el sacerdocio o si seguir a Cristo en la vida seglar. No nos olvidemos que el cura Brochero es hijo de los jesuitas, hijo de la mamantura, hijo de esa España católica que trajeron, bueno, los santos jesuitas de esa época, Claro. Y que por eso él hacía ejercicios de San Ignacio que hicieron tanto bien. Y va a amar mucho los ejercicios. Exacto, y los va a predicar. Entonces, cuando terminó el sermón de las dos banderas, concluye sin ninguna duda que tiene que ser sacerdote, y para él es una resolución inquebrantable. Usted sabe, padre, que Brochero ayudó en su momento en el discernimiento cuando predicaba los ejercicios, pero también yo creo que debe ayudar a todos los que lo invocan en los momentos de discernimiento. Yo tengo el caso de un sacerdote, joven, que ya falleció, que dedicó su vida al apostolado, pero que en un momento de su vida tuvo la duda si ser monje o ser de vida activa. Sacerdote seglar. Claro, y se encomendó a Brochero, y con una situación, con una firma media así de estas gracias que él descubrió que su vida era la de vida activa. Se hizo sacerdote de vida activa, pero vivió en oración permanente, pero
activando y ayudando, atendiendo a los enfermos, celebrando misas, utilizando los sacramentos, siempre estuvo a fuerza. Bueno, Brochero va a colaborar pronto en la catedral y ahí va a empezar a desplegar su sacerdocio. Sí, sí, sí. Dice, porque aparece el cólera. El cólera es una de esas enfermedades terribles como la que vivimos ahora hace poco acá. Claro. Dice, como 2000, ¿no? dice que Brochero, cuando todos huían, ¿sí?, del terrible flagelo, y aun cuando se vieron familias que abandonadas por sus deudos, ¿sí?, Brochero permanecía siempre en la ciudad, llevando a cada enfermo los consuelos de la fe, socorriendo a todo el que demandaba su auxilio, extendiendo su piadosa acción hasta donde le permitía su actividad extraordinaria en la práctica del bien. Cuando todo se calmó, él se fue a Santa Rosa de Río primero, pero recrudeció el cólera y automáticamente salió. Dice Cárcano, el cólera volvía a recrudecer con espantoso estrago, sembrando la desolación y la muerte en todas partes. Brochero abandonó el hogar, o sea, salió rápido, el hogar donde apenas había entrado para dedicarse al servicio de la humanidad doliente. Y muchos subían, pero él entraba. Él entraba, él estaba afuera y se fue a estar ahí para estar cercano. Ahí, ya en ese momento, él despliega la misión de sacerdotal. Claro. Y además, muchos de los deudos, que eran, por ejemplo, parientes, hermanos, hijos, madre, huían de su hijo o de su madre. Él no se acercaba, y eso que estaba lejos, estaba con sus padres ahí en el lugar ese, en su hogar. En Santa Rosa de Río Primero, sí, que son unos cuantos kilómetros de... Carreta, sí. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que decir es que hoy se cumplen 9 años de la beatificación. Ah, qué bueno. Que con el padre coincidimos, esto porque lo sabemos, en ese gran acto en Córdoba, sí. Sin conocernos, pero sí. coincidimos en ese y yo hice el recorrido de Brochero, fui hasta Santa Rosa cuando volvía. Bien. Hoy se cumplen entonces 9 años de la beatificación. Sí, estuvimos ahí. Después fue la canonización. Sí, sí. Bueno, después lo mandan a Tras la Sierra, ¿sí? Y allá va a encontrar un pueblo complicado. Se encontraba como si jamás se hubiese sentido allí la palabra y la acción cristiana. Totalmente. Capillas destruidas, ranchos miserables, el ajuar con que contaba la religión de Cristo y lo que apenas habían conocido sus creyentes. Hay un diario, Los Principios, que cuando se cumplen los 50 años, que lo trae el padre Acevedo, dice, aquello estaba convertido en una cueva de fascineros, así, duro, que hacían la vida de los comarcanos muy difícil. Entonces acá tenemos, por un lado lo material que estaba destruido, pero por el otro lado lo espiritual. Y el padre Brochero se dedica entonces a trabajar ambas cosas. Sin embargo, también escuchar un testimonio de que de base de todo eso, todo ese desastre que hay, o lo que sea, inmoralidad, también había una base buena, que es la predicación de las misiones jesuíticas, porque todos esos campesinos habían recibido las misiones jesuíticas también. Sí, pero como el diario al principio dice que la dejadez que había tenido desde la fe. Sí, porque echaron a los jesuitas, y después Rosa los trajo de nuevo, ¿no? Claro. Echaron a los jesuitas. Y la dejadez total, no había sacerdote, entonces... Había por ahí sacerdotes muy ancianos que no se podían porque eran grandes comarcas. Se vino abajo, pero tenían la base esa. Dice. Claro, sí. Pero bueno, fíjense lo que dice acá, que en realidad había una cueva fascinerosa, había mucha gente buena, pero los volvían locos estos fascinerosos. Claro. Había todo, y entonces, ¿qué decide Brochero? Y decide ganarlo por el amor de Cristo. Sí, claro. Él decide que la vida había que ganarla por el amor de Cristo, porque hay que sacar, digamos, para poder mover también y poder estar bien, hay que tener la mente ocupada, las manos ocupadas, el trabajo. Y es lo típico jesuítico. El jesuita era integral, daba al alma y al cuerpo. Es decir, el trabajo del cuerpo, el trabajo, y el alma, la salvación. A mí, de adolescente, me marcó una frase de mi hijo, el padre Sato, otro gran sacerdote. Sí, lo conocí. Que me dice, tiene 91 años, ¿Ah, sí? todavía está, gracias a él,
¿está bien? Cumple ahora el sábado 92. Qué bueno. Y decía que cuando uno tiene una maceta vacía, se llena de porquería. Cuando uno la cuida, le pone una planta, tierra, planta, y la va cuidando para que no la agarren los bichos, la planta va creciendo y va embelleciendo. Y lo mismo pasa con nuestra cabeza y con nuestra alma. Claro. Si la dejamos en la nada, ¿no? Perdemos sentido a la vida. Entonces por eso hay que trabajar, por eso las manos tienen que estar, por eso hay que sembrar con la semilla de la fe la cabeza y formarnos, ¿no? Dice Juan Pablo II, dice que el trabajo también, además de ayudar en la parte económica y al progreso de la ciencia y de la técnica, sobre todo ayuda a la incesante elevación cultural y moral de la sociedad en la que vive en comunidad con los hermanos. Y esto fue lo que hizo Brochero. Con el trabajo despertando eso, ¿no? Era la herencia jesuítica, claro. Claro. Y lo primero que empieza es mejorando las capillas. Claro, empieza a construir capillas. Y volviendo a poner ahí los sagrarios. Sí. ¿No? Porque la iglesia vive de la Eucaristía. Claro. No Sí. hay otra. Sí. Como dice Juan Pablo II, ¿no? Claro, porque es el centro del culmen, como dice el concilio, ¿no? Claro. Ahí empieza y termina. Cristo es el alfa y el omega. Claro. Cristo está presente realmente en la Eucaristía. Por eso, hago un paréntesis, estamos trabajando mucho en todas las capillas de la Argentina, estamos trabajando mucho para todas las iglesias por la adoración del Santísimo Sacramento, porque esta es la vida nuestra. Sí, yo creo que va a resurgir la Argentina también de Y ahí, dos cosas, de sí. la adoración eucarística y de la devoción a la vida. Sí. Bueno, entonces se hace apóstol del Evangelio con celo apostólico y caridad ardorosa que impulsan y determinan a todas las abnegaciones y a todos los ejercicios que le sean capaz de dar su vida en aras de este apostolado incomparable y maravilloso. No olvidemos, principio y fundamento de la misión, entonces es la salvación de las almas. Claro. Él no va por otro lado, ¿no? No. Y por eso Claro. lleva a todos a Saulo. Tiene una empatía con ellos, con el lenguaje. Él era un doctor. Era doctor, sí, doctor en filosofía. Él podía hablar Difícil. bien, pero él sabía que tenía que llegar de alguna manera. Claro. Empatía es esto, no es ponerse en el lugar del otro, sino entender al otro. Claro. Entonces, sin rebajar el mensaje, supo decirlo como correspondía, ¿no? Supo llegar de tal manera que los movía a todos, ¿no? Claro. Y sobre todo con la casa de ejercicio, con Claro. los ejercicios, Claro. las meditaciones. Sí, exactamente. Muy bueno. Hacemos una pausa para Bueno. poner la música esa que me trajiste, ¿puede ser? Que habla de Brochero. ¿Se llama el tema? Ay, no me acuerdo. Bueno, lo ponemos, está muy lindo. Y no pudimos encontrar el conjunto, pero bueno. Ahí lo ponemos. Ahora después lo ¿Puede decimos ser? bien quién. Sí. Y enseguida vamos a escuchar un testimonio del padre Orguín, que nos mandó también. Ahora lo tenemos acá. A ver. Acá tenemos El agua del río canta tu misterio, profundo y sencillo, humilde servidor, que tú hiciste todo para todos, para llevarlo a todos, toditos a Dios, que te hiciste todo para todos, para llevarlo a todos, toditos a Dios. Atravesaste sierras, casi sin caminos, abriendo las sendas en el corazón. A pesar de lluvias y de vendavales, nunca los dejaste alejados de Dios. A pesar de lluvias y de vendavales, nunca los dejaste alejados de Dios.
estás presente, estás en la esencia, en cada vertiente, en el pastizal. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. Padre de los pobres y de los sencillos, llevabas a Cristo en el corazón. La sonrisa limpia, la mirada clara, y a nuestra purísima Madre de Dios. La sonrisa limpia, la mirada clara, y a nuestra purísima Madre de Dios. Amigo brochero, con tu don de gente, a todo el pueblo supiste ganar, recorriendo siempre en tu mala cara toda la hermosura que Dios te dio a cuidar, recorriendo siempre en tu mala cara toda la hermosura que Dios te dio a cuidar. Hoy estás presente, estás en la esencia, en cada vertiente, en el pastizal. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. El viento en las sierras susurra tu obra, invita a la gente a acercarse más. Por eso te pido, mi Padre del cielo, que lo glorifiques con tu bendición. A este cura bueno, al cura brochero, que toda su vida a ti le entregó. Y la hierba buena me contó un secreto, el Señor te tiene guardado un lugar. Y la hierba buena me contó un secreto, el Señor te tiene guardado un lugar. Aquí estás, brochero. Aquí estás, brochero. Así se llama el tema. De Lucas Barrera, ¿no? De Gabriel y Lucas Barrera. De Gabriel y Lucas Barrera. Escuchamos un testimonio del Padre Luis, ¿o alguien puede ser? Compañero nuestro. Mientras tanto. Bueno, estamos recordando los ejemplos para poner ejemplo. A ver, iba a poner el ejemplo, perdón. Cuando hablábamos de que hace su acercamiento con la voz, con el mensaje, Sí. ¿no? Ahí en un momento se cuenta que un sacerdote invitaba a la contemplación del crucifijo. Y él decía, acércate a esa cruz, contempla cómo está lastimado Jesucristo pagando por tus pecados. Perdón, el contexto es que estaban en un ejercicio. En un ejercicio de retiro, sí. Entonces el brochero se levanta y le dice, espere padre, mi gente no lo va a entender así. Y le habla y le predica a él y dice, mira hijo, lo jodido que está Jesucristo, saltados los dientes y chorreando sangre. Mira la cabeza rajada y con las llagas y espinos. Por ti sacas la oveja del vecino, por ti que sacas la oveja del vecino, por ti que tienes jodidos y rotos los labios, tú que maldices cuanto te chupas, por ti que atropellas a la mujer del amigo,
qué jodido lo has dejado en los pies abiertos con clavo, tú que perjuras y odias. O sea, claramente habla claro le dice con toda claridad, ¿no? Porque los quiere hacer levantar de la fe y no le iban a entender. Todos los santos encarnaron el Evangelio con las palabras, con los ejemplos. Allá el cura de Ars, que es el cura, brochero, decía el Papa, es el cura de Ars de acá, de Argentina, de América. Lo dijo Benedicto, pero también lo dicen muchos testimonios ya de su época. Sí. Bueno, el cura de Ars también se le presenta el diablo en forma de una mujer que se va a confesar y le dice, ¿por qué hablas tan sencillo? ¿Por qué no hablas como los grandes doctores que hablan hermosamente con palabras difíciles y nadie entiende? ¿Por qué no hablas tan sencillo? Dice. Y claro, el diablo odiaba que el santo cura de Ars o el cura de Brochero hablara de forma tan que la gente entienda. Bueno, nosotros los curas también tenemos que aprender eso, ¿no? Hablarle a la gente, pero que entiendan, no que sea aburrido, ¿no? O no que no entiendan nada, o que en sumo le digan qué lindo que habla el padre, pero no entiende nada. El padre Lojoya tenía un... Bueno, era predicador el padre Lojoya. Claro, y él decía, hay que estirar la mano y subirlos al galope, no hay que bajarse del caballo, hay que estirar la mano y subirlos al galope. Exacto. Este cambio en el lenguaje hace un poco eso, ¿no? Claro. Ayuda a subir al galope. Claro. Y utiliza los ejercicios, ¿no? Porque como dice el obispo Luque, no había medio mejor para lograr la renovación espiritual de su parroquia y de toda la región, Claro. para regenerar a los pueblos. Claro. Sí, los ejercicios de San Ignacio, les informo para los que están escuchando que a lo mejor no tienen mucha idea, porque no lo han escuchado nunca, no lo han hecho. Son ejercicios espirituales, así como hay ejercicios corporales para el físico, para poder hacer gimnasia con el cuerpo, sentirse mejor. Así también hay ejercicios espirituales. Lo hizo San Ignacio de Loyola en el 1500, inspirado por la Virgen, y dieron tan buen resultado que hubo cantidad de conversiones. Y el cura Brochero los aplicó para tras la sierra a sus gauchos, a sus queridos gauchos, les habló en el mismo idioma, pero además con los ejercicios ignacianos, miles de gauchos se transformaron, sus vidas cambiaron. Cuando van a empezar las obras, él le pide a la gente que iba a empezar las obras que rece. Y le pide, primero que le pidan a nuestro Señor por aquella sangre que había derramado por los pecadores, hiciera próspera la empresa. Que levantaran una súplica a la Virgen, pidiéndole que hiciera que la sangre de su Hijo no fuera estéril para tantas almas pecadoras, y que además moviese los corazones a que contribuyeran con donativos para esta obra. Y por último, que rezaran a San Ignacio, que había hecho tanto bien con los ejercicios, para que hiciera convertirse un mundo de almas en esta casa que iban a empezar para que sean arrancadas de las banderas de Satanás y se afiliaran a las de Jesucristo, y no fuese inútilmente derramada su preciosísima sangre, ¿no? Vale acá, padre, aclarar esto de las dos banderas que ya lo venimos comentando, Sí. que es una parte de los ejercicios. Sí, es una de las meditaciones, de las contemplaciones, sí, exacto. Y donde está esto, ¿no? Brochero tiene todo unas pocas cosas que se conservan de sus predicaciones sobre estas dos banderas y sobre lo que es seguir al demonio y lo que es seguir a Cristo, ¿no? Claro, dos banderas, una del demonio, infernal enemigo del alma, y otra la de Dios, que es el Salvador Cristo, ¿no? O sea que por supuesto no se equiparan, uno es Dios y el otro no es Dios, aunque sea un ángel poderoso para perder almas, dice que tira redes y cadenas, como vemos siempre, ¿no? Y en cambio Cristo, que te da la paz, te libera, y te quiere en su reino, ¿no? Hay dos banderas, y bien definidas, ¿no? Y él no se contenta con ir a llamar, el predicarles, sino que él hace sacrificio por ellos, ¿no? Eso es lo bueno, claro. Y de repente cuenta que en la tanda de ejercicios tomaba algunos ejercitantes, seguramente más fieles, y se iban a la iglesia a hacer oración
y darse disciplinas, mortificar el cuerpo, ¿no? Sería, Sí. pidiendo la conversión de un ejercitante que no quería saber nada de la confesión. Exacto. Al final de los santos ejercicios se confesó y se convirtió en el tiempo también en el tiempo de la comida de los ejercitantes, se arrodillaba en el centro del comedor con los brazos en cruz pidiendo por el bien y los frutos de los ejercitantes. Claro, por eso que la penitencia física inclusive hace mucho bien, es bueno hacer penitencia. Y el cura Brochero lo hacía con un grupo ahí, hacían disciplina, etcétera, como hicieron siempre los santos en realidad. Y bueno, y se convertían. Gracias a eso se convertían. Pidiendo mucho. por los otros, ¿no? O sea, no solamente... Bueno, usted mencionó al cura de Ars. El cura de Ars tenía varias luchas Sí. con el demonio, el Santo Padre Pío también. Y sí, claro, ¿no? continuamente. Esos son sacerdotes, ¿ves? Él se solía arrodillar atrás de las almas más duras, rezándoles para pedir su conversión. Me hizo acordar cuando leía esto del Padre Lojoya, que se arrodillaba atrás de los que él veía que podían tener vocación, pidiendo para que Dios le ayude en los discernimientos. ¿Ah, sí? También ahí dejaba, para que los dejaran el vicio, él dejaba, por ejemplo, había uno que no quería dejar el alcohol, entonces le dijo, mira, vamos a hacer un trato. Vos no tomás alcohol por un año y yo no como dulces por un año. Y en esa, para que el otro dejara el alcohol, él también se sacrificaba. Ajá. O sea, su función era ir mucho más allá, Claro. no se quedaba con eso. Además se dedicaba a darle todo, ¿no? Dicen que el padre Membiel hacía el ayuno cuaresmal de los 40 días, y el padre Emilio, que usted mencionó, el padre Castellani, el padre Castellani, son 40 días también, no sabía que me envió. También hacía el ayuno previsto durante la cuaresma, ¿sí? Y vivía esos 40 días, bajaba totalmente la alimentación. Y estamos hablando cuando tenía 70, murió a los 91, el padre Emilio tenía 80 años. ¿El padre Emilio también hacía eso? Sí. Esto era lo que ya ¿El lo padre leímos. Emilio que estaba cuando estaba acá en la parroquia nuestra? Acá yo lo conocí en Mar de Ajó, o sea, no puedo decir que acá lo hacía, pero estoy seguro que lo hacía de joven. Si lo hacía de grande, lo hacía Claro. Sí. Él, volviendo a las prédicas, no eran azucaradas, ¿no? O sea, tenían lo que tenían que tener. O sea, Cristo no dijo que hay que tener miel. Nunca dijo Cristo que hay que tener miel. Claro. Siempre dijo que hay que tener sal, pero nunca miel. Ahora, por ahí usaba chistes, moralejas, anécdotas, una fraseología original, pedestre, pero al mismo tiempo elevada. Todas las veces eficaz, dice el padre Gregorio Martínez Rodríguez, porque tocaba en el fondo a los pecadores. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Qué bárbaro, ¿no? Como era el santo cura. Un cura realmente que contradijo el mundo, que vivía de modo natural lo sobrenatural, ¿no? Por eso era tan santo. Y que iba en busca de los pecadores. Claro, sí. Iba, como hizo Cristo. Como Acá hay un testimonio que voy a leer en el libro del padre Ramiro también. Cuenta un gran amigo suyo, el amigo ¿se acuerdan? Juan José Vélez, que un invitado a sus ejercicios espiritual estamos hablando, un personaje de abolengo de Villa Brochero, ¿no? Se resistía con fuertes improperios, o sea, insultos a su persona. Nada quería saber de beaterías y frailes, o sea, de cura. Cura, dice, ensilla tranquilamente su mula y va a verlo entonces, el cura Brochero, ¿no? Dice que va a verlo y dice, aquí me tiene el Señor, vengo a ver por qué me ha insultado tan feo. Pues no recuerdo haberle hecho en la vida mal alguno. Si es por lo de los ejercicios que me ha insultado, insúltelo a este, y toma la cruz. Sí, a este, que es el autor directo de la invitación, y le enseña un pequeño crucifijo que llevaba consigo. Dice, quiero oír sus insultos, vamos. Bueno, ahí te das cuenta también que, por eso digo
que eran paganos, lo que sea, pero tenían una base cristiana, porque si hubiesen sido paganos estos de abajo, depende cuál. Bueno, el hombre no tenía palabras para responder y terminó aceptando la invitación. Sí, el padre tenía iba en busca, ¿no? Él nos cuenta, acá Díaz Cornejo tiene un pasaje donde él cuenta cómo hacía cuando iba a buscar, porque él iba a San Luis, sí. No se quedaba ahí en su villa. No, dice que iba eran... a San Luis, a La Rioja. Sí, como eran 60 leguas a la redonda, puede ser. Sí. Bueno, sí, dice, preguntaba yo cuál era el hombre más condenado, más borracho y ladrón de la comarca. O sea, buscaba al más condenado, ladrón y borracho. Enseguida le escribía una cartita, diciéndole que pensaba pasar 2 días en su casa, decir misa, predicar y confesar, y que por tanto avisase a sus amigos. ¡Qué pucha! Yo sabía que de esa manera esa gente me iba a escuchar, porque si iba a una casa buena, esos pícaros no se iban a ni acercar. Ahí nomás le decía que me había costado para hacerles bien y que quería enseñarles el modo de salvarse, y que todas estaban condenados y que bien podrían ver ellas que yo no tenía ningún interés, porque ¿qué podía importarme a mí que se lo llevase a todos el diablo si no fuera por Jesucristo? Y aquí sacaba el Santo Cristo, ahí juna, y se me echaban a llorar, que yo no sé cómo Dios me ponía esas cosas en el pico. Yo le decía, bueno, este sermón no vale nada, mañana va a ser lo bueno, avisen a todas sus relaciones. Ahí nomás empezaba a confesar. Un día que di la comunión a mucha gente, se me acercó una mujer y me dice, padre, fulano hace 1 hora que ha comulgado y ya está mamado. Dice, hace 1 hora que ha comulgado y ya está mamado, sí. Está bueno. Hay juna, dije yo, busqué al gaucho y le dije, pero hombre, ¿cómo ha sido eso? Ah, padre, me contestó. Hacía 20 años que no comulgaba y de puro gusto me mamé. Era una prueba realmente genial. Esto contado por el mismo padre. Este era su plan pastoral. Sí. Ir en busca de las almas. Claro, y el tipo estaba tan contento que se mamó. Porque comulgó. Claro. O sea que algo bueno hay. Y bueno, así hay que entrar. Entrar por la de ellos y salir por la de uno, ¿no? En cierta forma. Pero sí hay que buscar, hoy en día el mundo está tan mal, tan confundido, y necesitamos ir a buscar esa oveja perdida para salvarla. Y con mucha ternura, porque él decía a sus ayudantes, cuanto más pecadores o más rudos, más incíviles, lo han de tratar con más dulzura y amabilidad en el confesionario, en el púlpito y aún en el trato familiar. Claro, y por eso uno cuando viene un fiel a confesarse, uno se pone contento. Y el sacerdote, bueno, se pone contento. Hace 40 años que no me confieso, padre, no me reten. No, nada, al contrario, no solamente no te voy a retar, te voy a abrazar. 40, 50 años que no me confieso. Además le decía a los ayudantes que si había algo para retar, que lo dejaran a él, que él se iba a encargar. Sí. Claro. Claro. Esa es la esencia. ¿Y los fariseos, ¿no? ¿Cómo era? Los fariseos vivían retando. Los fariseos eran así, vivían retando a los fieles y cargándole cargas pesadas que ellos no cargaban. Y Cristo, todo lo contrario, se juntaba con los pecadores, con las prostitutas, y los salvaba y los liberaba. O sea, no para que sigan pecando, sino que los liberaba. Ahora bien, padre, todo este despertar de Brochero, que se conoció muy enseguida, toda esta obra de Brochero se conoció enseguida, sí. Se hizo famosa, fue imitado por toda una generación de sacerdotes. Claro, eso vemos ahora. Hacemos una pausa para hablar de la generación de sacerdotes. Vamos a poner el ejemplo del querido padre Luis Holguín de nuestra congregación. ¿Puede ser? Gracias, operadora. Buen día, soy el padre Luis. Paso a contarles cómo fue mi vocación, cómo fue mi llamado de Dios. Tenía yo en ese entonces 19 años. Fue un llamado muy particular, algo muy hermoso, y como dice nuestro padre fundador, cada vocación es una obra de arte de la misericordia de Dios. Así que, me encontraba yo en la Armada, yo estaba en la Marina. Me acuerdo, estaba de guardia, era una mañana muy linda, una mañana de primavera, y
estaba de guardia, y ese día llegaban los buzos de la Marina a reclutar personal. Entonces los que deseaban, digamos, ingresar a la especialidad y se inscribían con ellos, y bueno, después de las pruebas para rendir, si aprobaban, ingresaban y comenzaba el curso. En ese entonces yo me acuerdo, estaba de guardia en nuestro bote, se llama, la habitación donde dormíamos, donde vivíamos, y luego pasar justo por la plaza de armas al entonces jefe de la agrupación de los buzos tácticos, que era el teniente Vives, un hombre, digamos, impresionante, digamos, el arquetipo de un soldado, impresionante con su uniforme, su porte, un hombre muy virtuoso. Y por el otro extremo, así en diagonal, diametralmente opuesto, como dice San Ignacio de Loyola, pasaba nuestro capellán, uno de nuestros capellanes. Teníamos al padre Maffesini, que era el capellán mayor de la escuela, y teníamos al padre Néstor Sato, que era nuestro capellán. El padre Sato iba en dirección así opuesta, con su sotana así flaquito, sus anteojos, y se cruzan los dos, y el teniente Vives lo saluda militarmente, y en ese momento recibí una gracia. Se llama, después uno con el tiempo, digamos, con el conocimiento, ya va viendo cómo es una gracia de primer tiempo, como dice San Ignacio de Loyola, sin dudar ni poder dudar. Y en ese momento recibí como una luz que sabía que tenía que ser esto y no lo otro. Esto era seguir el sacerdocio, seguir la vocación religiosa. Porque yo terminaba mi guardia y ya tenía decidido ir a anotarme para rendir con los buzos, porque realmente una especialidad, digamos, muy hermosa, una vocación muy linda, donde yo veía que se planificaba mi vocación militar. Y en ese momento, bueno, fue esa luz que pude entender, digamos, toda mi vida en un instante, y donde Dios me decía que tenía que ser esto. Ser esto era abrazar la vocación religiosa, que la vi en la persona del padre Sato en ese entonces. Así que bueno, lo recibí con muchísima alegría, y por supuesto, bueno, no terminé mi guardia y no me fui a anotar, a inscribirme para rendir con los buzos, y terminé el año y después pedí la baja, y al tiempo ya ingresé en lo que es hoy nuestro instituto, ¿no? Así que bueno, eso es muy resumido porque es mucho más amplio, también por el espacio radial. Bueno, les cuento así, esa fue mi vocación. Y bueno, gracias a Dios del seguir ese llamado, hoy estoy aquí, ¿no? Hoy estoy aquí perseverando, gracias a Dios, con la ayuda de Dios y las oraciones de todos, y poniéndole garra en esta milicia, digamos, que es la milicia del ejército de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia, cumpliendo su llamado. Bueno, queridos hermanos, les mando un abrazo, y bueno, muchas gracias por el espacio que me permite el Padre. Les envío un cariño afectuoso, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias. Gracias, Padre Luis Holguín, mi amigo. Bueno, padre, también amigo del Padre Apud. El otro día habló muy lindo. Espero que el Padre Apud esté escuchando. Si está escuchando, me manda una seña de humo. Bueno, quería también saludar a las señoras que ayer cumplieron el fundado de un grupo que se llama Las Tejedoras, cuya patrona es Santa Dominga Mazzarello. Ayer cumplieron un añito, y tejen para los pobres, ¿no? Están siempre tejiendo, así que les mando para ellas un gran saludo a Beba, bueno, a su hermana, a todo el grupito, Mónica, etc. Mari, bueno, a todo el grupito les mando un saludo de acá de la radio. Bueno, podemos seguir un poquito más, ¿no? Bueno, habíamos hablado de cómo influyó
la figura del padre Brochero, ¿no? Sí. Y cómo en una época que era todo el principio del siglo XX, donde la fe fue fuerte, con hechos muy importantes, como el Congreso Eucarístico Internacional. Grandioso fue eso. Y bueno, los curas en aquel entonces no había nada. Hubo que hacer todo y tenían este empuje, o sea, de llegar a las almas, era lo que los movía. Entonces nosotros tenemos en Buenos Aires al padre Membiel, que lo hemos mencionado, Grandioso. que de la nada, de una simple capillita que va a ser ahora el 19 de marzo, 90 años que llegó, hizo una obra inmensa, una parroquia, fundó el escautismo católico en la línea de Baden-Powell, pero en la fe católica. Bautizado, digamos. Claro. Powell era cristiano, a lo mejor, ¿no? No sé. Era cristiano, pero bueno, por eso, en la línea, y acá los movimientos que habían tomado la línea de Baden-Powell no estaban muy católicos, que digamos. Sí, sí. Contra mucho de lo que luchó Brochero, tuvo que luchar Sí. el padre. Bueno, levanta un club, que es para todos. El padre Herrera Gallo dice que él entendía que la formación integral de la persona lo acercaba, lo ponía en mejores condiciones para acercarse a Dios. ¿Sí? El Ateneo Popular de Versalles no es un club de la parroquia, era un club del barrio. Y bueno, ahí en el barrio también iba a convencer a los duros. Usted, Blanco, cuenta una anécdota que una vez había un socialista que no quería que su hijo fuera a tomar la comunión. Entonces el padre va, le dice, bueno, déjeme hablar con él, hablan una hora, sale y le dice a la mujer que lo mande a la comunión, y esa persona, antes de morir, lo llama al padre Julio para que le dé los sacramentos. Bueno, y además trascendió los límites de las 43 calles de Versalles, lo veníamos hablando, ¿no? Por su intelectualidad, formó sacerdotes, formó obispos, formó fieles, laicos, comprometidos. O sea, traspasó las fronteras de Argentina inclusive, ¿no? Primero traspasó la frontera de la parroquia y después traspasó las fronteras de Argentina. Argentina. Porque creo que sus escritos hasta ahora se leen y son verdaderamente formadores. Sus escritos han formado a muchos sacerdotes, ¿no? Otro cura, el cura Lorenzo, en Buenos Aires, claro. Que funda el San Lorenzo de Almagro. Sí. Después también está el padre Lombardero. Claro. Nunca a la altura del padre Membiel, pero... No, bueno, pero tenía otras cosas, pero Lombardero, por ejemplo... Eran más pastores también, claro. Lombardero se agarraba a los chicos de Villa Crespo y se los llevaba hasta la cancha de Atlanta después del fútbol, y tenía entre sus monaguillos gente judía. Y después cuando tuvo que ir a la parroquia, que está ahí en Parque Saavedra, sí, me acuerdo, se llama Parque Saavedra, tuvo que ir a golpear casa por casa porque había estado medio politizada, entonces tuvo que ir a golpear casa por casa para que los feligreses volvieran, y sobre el final de sus días estaban los domingos en la puerta del Parque Saavedra. El Parque Saavedra es un parque grande, parecido al que tienen ustedes por acá, la iglesia está en el medio. Sí. Y entonces se sentaba con la estola, con el alba, con medallitas, para todo lo que necesitaba la gente. Una vez le dice a Corrachino, le dice, ¿qué haces sentado? Le dice, yo estoy como los verduleros. ¿Cómo como los verduleros? Con toda la mercadería a la vista. Porque estaba dispuesto a estar a todo. Y acá en La Plata debe haber muchos, seguramente. Sí. Hay muchos buenos sacerdotes. Entre los curas que estuvieron muy buenos y celosos, sí. Entre los curas que estuvieron en Santa Rosa está el padre Bruno Canal, que después trabajó mucho en Zárate, y el padre Emilio. Claro. El padre Emilio Pause, que es el que yo conozco. Y el que conocen todos acá, ¿no? Y que también llegó en un mayo del 52 a Santa Rosa, levantó los colegios, la casa parroquial, ermitas, María Reina, y el colegio de María Reina, y después se fue a la corte y levantó como 5 parroquias más. Claro. Bueno, pero el padre Emilio será para otra, está bien. Otra charla, pero está lindo que digas porque pero tiene mucha gente, toda esta parroquia es del padre Emilio, fue del padre Emilio. ¿Y qué los motivó a todos ellos? Claro.
Cristo y el amor a las almas, a la salvación, el celo apostólico, ¿no? Por las almas, a salvar almas. Por eso los sacerdotes son los principales instrumentos para aquello que Cristo quiere. Cristo quiere que nadie se pierda. Claro. Entonces los sacerdotes son porque tienen los sacramentos. Claro. Y entonces a la cabecera de la cama de un enfermo estaba brochero. Hacía falta la unción del moribundo, estaba brochero. Que tuviese que cruzar ríos. Sí. Se cuenta de ese, ¿no? Que tuvo que, lo tenés ahí, pero el ejemplo de que tuvo que cruzar un río, estaba muy, tras la sierra en San Luis, y me acuerdo, cuando ha habido inundaciones, cuando sube el agua, los ríos son muy peligrosos, arrastran de todo, entonces hay que subirse, ¿no? No se puede cruzar. A ver, ¿lo tenés ahí? Lo había contemplado desde un alto. Vio que llegando a la orilla se apeaba de la mula. Pero perdón, antes, ¿qué quería salvar? Un alma que estaba del otro lado, era ¿no? un moribundo. Un moribundo. Y quitándose la sotana, se envuelve con ella la cabeza del animal para ¿Por qué? que no Porque le dice entrara el agua en las orejas. Porque cuando le entra el agua en la oveja, digo, en la oreja, al animal se vuelve loco. Claro, y se desorienta. Entonces acomodaba el bolsito del Santísimo sobre la mula con otras cosas. Asido entonces con una mano en la cola y con la otra en adelante, en el rebenque, la va guiando. Flotaba la mula y arrastrando atrás, no sin incitando al animal con el azotillo hasta ganar la orilla. Así mojado, se vistió otra vez de la sotana, se colgó el cuello de bolsito y subido a la mudada se alejó. Al volver muy tarde, le atajamos en lo de doña Anastasia sin bajarse del animal y dijo con sencillez: ¿qué se admiran de eso? Es mi deber. Había concertado con la viejita Francisca que iría hoy a llevarle la comunión y no quise privarla de ese consuelo. Son palabras de este apóstol. Sí, claro, sí. Y después hay otro cuento que lo llaman y era peligroso. Sí, era para matar. Y él no llega tarde, ya estaba muerto, pero en realidad la persona esta no era una víctima, no era un enfermo. No era un enfermo. Era un asesino. Llegó y él descubre bajo la almohada el puñal con el que lo iban a matar. O sea, en realidad lo querían matar al cura brochero ahí. Y sin embargo él va igual. Y muere antes del asesino, ¿no? Muere. Muere de repente. Estaba ahí en la cama haciéndose el muerto porque cuando viniera el cura brochero le iba a enterrar un puñal para matarlo. Entonces Dios no quiso que llegue. Y llegó, cuando llegó ya había muerto el asesino. ¿Cómo murió? No se sabe, pero murió. Claro, y se veía que llevaba la lepra, había que hacerlo. Claro. Señor cura, no se ponga tanto a enfermarse. Mire que más vale su vida que la de ese hombre. Ya lo ha confesado, déjele que muera en paz. Caray, que había sido bárbaro. Si la lepra no vale nada, si Dios quiere, ni el diablo me ha de contagiar. La lepra bien hedionda es la de adentro. Esa no se pega, esa se lava con la caridad. Pero exponerse sin necesidad, refregándose con el leproso, le dice el otro, déjate de sonceras, no mandás a tus hijas al baile a que se refrieguen con esos calaveritas que vienen de la ciudad. Eso es peor que la lepra. Sí, y acá, sí. Y sin embargo, ahí estaba él. Claro. ¿Sí? ¿Cuántos sacerdotes, padre, en la pandemia, no? ¿Cuántos sacerdotes estuvieron al pie del cañón? Sí, tantos, exacto. Yo por lo menos siempre fui a visitarlos y traté de visitarlos siempre. Bueno, acá hay un caso gracioso pero con mujeres. Porque dice que hacían el ejercicio una vez, después les hacía comer y festejar con un buen asado, después que hacían el ejercicio que no cobraba nada, el ejercicio simplemente para comer él conseguía la comida, pero terminaban todos sacramentados. El cura les decía entonces, bueno, vayan nomás y guárdense bien de ofender a Dios volviendo a las andadas. Ya el cura ha hecho todo lo que estaba de su parte para que se salven si quieren. Si alguno se empeña y quiere condenarse, que se los lleven 1000 diablos, decía el cura.
Y un amigo del don Cáceres recuerda que a las mujeres les decía algo así: ahora están muy santitas, le decía a las mujeres, muy santitas y lloran mucho. Pero cuando se vuelvan, dice, cuando se vuelvan, ya les ha de salir al camino el novio y ponerse gustosas de los que les dice, porque las mujeres no se casan con el sapo porque no saben cuál es el varón. A veces, como diciendo, la mujer a veces no se da cuenta de ciertas cosas, pero no tiene que pecar. Exacto. No, en realidad es eso, ¿no? La clave es la santidad, ¿no? Claro. Todo lo que había para salvar las almas, ahí estaba Brochero. Exacto. Si había que hacer sacramentos, si había que casar, casaba. Aunque no lo dejaban a los curas de vuelta, se lo llevaba a su curato. A veces también había muchos celos de otros curas. Dice, no, a mí no me corresponde, te corresponde a vos. No, a vos no te corresponde, me corresponde a él. Y así se peleaban porque no quería ir, no quien quería ir. No se peleaban por él. Él no tenía problema, se lo llevaba al curato y los casaban en el curato. No, pero digo, entonces él, ¿qué hacía? Ni uno y el otro iba él. Y el que no le correspondía a la zona, iba a atender a ese enfermo, ¿no? Eso también. Con el bautismo también, estaba listo para ir a una fiesta con todo un montón de gente, le traen a un chico para bautizar y ahí nomás lo bautiza y le dice que lo vayan a anotar. Claro, Me hizo también acordar el padre Emilio cuando una vez estábamos en sacristía y vino alguien a decirle, padre, vengo para el bautismo. Y en vez de decirle qué fecha, qué día, ¿para cuándo quiere? Yo hoy tengo misa acá, mañana a la tarde lo hacemos. Y le armó el bautismo en un día. Claro, sí. Era todo para salvar las almas. Sí. Ya tenemos que ir dando vueltita, entonces... Vos querías leer algo sobre... A ver, ahora una pregunta. ¿Qué influencia para vos como laico, que vos sos laico, o sea, sos civil? Yo soy sacerdote. Para vos la influencia del sacerdocio. Yo creo que lo que nos deja acá a todos, ¿no? El sacerdote tiene los sacramentos para llevar. Pero nosotros tenemos la fe. Claro. Y llegamos a los lugares donde no llega el sacerdote. Claro. Y lo primero que tenemos que hacer es el testimonio. Ahí andamos, a veces andamos a la... O sea que a ustedes los laicos les corresponde no la cobardía, sino la valentía también. Claro, porque tenemos que estar donde no está y a veces podemos llegar con una palabra. A mí me tocó estar en velatorios donde no iba a llegar nunca un sacerdote y poder hacer una oración con la familia y eso movió los corazones. Esas cosas hay que hacer. Hay que estar donde tenemos que estar y hablar como tenemos que hablar y predicar lo que tengamos que predicar, sí. Aunque a veces nos cueste... O se ríen de vos, cosas, ¿no? Sí. Porque el laico también tiene que aprender, porque él también es sacerdote, no en el grado ministerial, que es mucho más grande que el grado ministerial del sacerdote, pero también es sacerdocio de los laicos. Tiene que predicar sin miedo y sin vergüenza, en todos lados. Y aunque se le rían, tiene que ser valiente también. Porque si los malos tienen valentía y tienen maestría, inclusive para manipular, como hace hoy en día la propaganda, ¿no? Manipulan al pueblo entero, diciéndole que es bueno lo que es malo, que si el excremento es bueno, dicen. Porque todas las monjas dicen que es bueno, entonces el excremento es bueno, no. Bueno, una cosa así hace la publicidad. Todo es bueno. Todas estas cosas buenas que no son buenas, ¿cuáles son? La ideología de género, el aborto y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué el laico no hace lo mismo? Porque no tiene esa astucia, esa habilidad, ese ingenio para meterse en ambientes difíciles y predicar la verdad. Y por eso hay que formarse. Los laicos nos tenemos que formar. Tenemos que buscar las fuentes para formarnos, para estar listos y preparados. Claro. Sí. También en nosotros las almas tienen que hallar la paz que brinda el perdón, como dicen de Brochero, ¿no? En la dulce contrición los pródigos encontraron la alegría que buscaron. En el mundo inútilmente, aquí en la humilde frente, el contrito pecador cayó del divino amor el más fecundo torrente. Y eso fue Brochero. Perfecto. Sí, qué bueno, qué bueno. Ya podemos ir. Sí, sabe que acá nos habla el padre Puz, dice que estamos escuchando perfecto. Bueno, menos mal, padre. ¿Nos quiere decir algo, padre? A ver. Están escuchando perfectamente, menos mal. Gracias a Dios. Porque si quieren decir algunas palabras, padre, hoy se cumplen
9 años de la beatificación. Lo voy a llamar al padre, a ver si una vez está. Porque... Y además son días grandes, ¿no? El 14 de septiembre es el Día de la Cruz. Querido padre. Hola, padre. Acá estamos. Hoy cumplimos 9 años del... Bien, ¿y usted? Estamos saliendo al aire, padre. Ah, qué bueno. Sí. Ahí está. Hoy cumplimos 9 años de la beatificación del cura Brochero. De la beatificación. Ah, sí, sí. Lo bien que hizo la iglesia, padre, en beatificar a este cura, que es un ejemplo para todos nosotros. Sí. Sí, la verdad. Es un ejemplo para los laicos, ¿no? De la preocupación del pastor por sus ovejas. Y bueno, él estuvo a favor, aunque eran medio retobados todos ahí, pero también tuvo la gracia de tener la obediencia del rebaño, ¿no? Sí, de verdad. Y a los que no querían entrar al corral, lo hacía entrar como sea. Sí, claro. Y era lo bueno. Yo el otro día, padre, ustedes me mandaron fotos suyas que andaba a caballo también con su sultán, igual que el cura Brochero, por allá, por las pampas de ¿dónde? Sí, andaba por la zona de Yampa. Mandamos saludos. Gracias. Es un lugar en Yampa que está al oeste de Concepción, más o menos unos 20 kilómetros caminando. Ajá. Y fuimos a hacer un campamento en primer lugar con chicos y adolescentes, y también la peregrinación anual a la Virgen de Fátima que preside la capilla del lugar. Fueron días hermosísimos, poco frío de noche, pero muy, muy agradable. Como 120, 130 personas fueron. Qué lindo. A pesar que eran días. Y bueno, gracias a Dios eso se hace todos los años, hace ya 22 años que hago esto. Qué bueno, padre, qué bueno, qué lindo. Un día tengo que ir yo también a acompañarlo, me preste un caballo a mí también. Y sí, traiga el violín también. Bueno, llevo mi violín, perfecto. Querido padre, bueno, quería cerrar también con usted, porque ya estamos cortando el programa, y va, el amigo acá quiere hablar también unas cositas más para despedirse, ¿no? Ya está. ¿Cómo se llama? Se llama Marcelo Greco. Marcelo Greco. Marcelo. Ajá. Bueno, y él tiene un hermano del Verbo Encarnado que está allá en España, cerca de Madrid. Ah. Ajá. Así que, padre, bueno, gracias por transmitir en su radio también, Morenita. ¿Cómo era? Por supuesto, nos hace bien, padre, nos hace bien. Bueno, gracias, padre. Voy a leer para despedirme algo de Hugo Guas, un pedacito de Hugo Guas, que él habló también del cura Brochero, ¿no es cierto? Bueno, padre, un abrazo grande. Y el próximo programa nos vemos, lo vamos a invitar a Nicolás Casanseu, si Dios quiere. Nicolás Casanseu nos va a hablar, bueno, de las Malvinas y la fe. Todo lo que es, nos va a hablar de esas Malvinas que ha sido ocultada por el mundo, ¿no? Esa Malvinas grandiosa, esa guerra de Malvinas que todo lo que fue por adentro, ¿no? Es decir, todos llenos de fe, los que pelearon, los que lucharon por la patria, ¿no? Así que en el próximo programa. Bueno, padre, un abrazo muy grande. Gracias, que Dios los bendiga a usted también y a su emisora. Y a todos los que escuchan de allá también, Morenita del Valle, la radio. Gracias, padre. Un abrazo. Bueno, ahora vamos a leer algo muy lindo que yo tengo acá, ¿no, Pamela, para despedirnos? Gracias, Marcelo, por haber venido desde Buenos Aires Gracias a usted, padre. A traernos tu voz también y otra faceta de la admiración que tenés por estos curas grandes que han sido, ¿no? ¿No es cierto? Así que gracias, Marcelo. Voy a leer algo de Hugo Guas. Dice así: cuando se piensa que ni la Santísima Virgen puede hacer lo que hace un sacerdote, cuando se piensa que ni los ángeles, ni los arcángeles, ni Miguel, ni Gabriel, ni Rafael, ni príncipe alguno de aquellos que vencieron al Lucifer pueden hacer lo que un sacerdote hace, cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande en la creación del universo con todos sus esplendores
y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, para alimentar al mundo, y que este portento, ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote, ¿no? Cuando se piensa en el otro milagro que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios, obligado por su propia palabra, lo ata en el cielo. Lo que él desata en el mismo instante lo desata Dios. Cuando se piensa que la humanidad se ha redimido y que el mundo subsiste porque hay hombres y mujeres que se alimentan cada día de ese cuerpo y de esa sangre redentora que solo un sacerdote puede realizar. Cuando se piensa que el mundo moriría de la peor hambre si llegara a faltarle ese poquito de pan y ese poquito de vino. Cuando se piensa que eso puede ocurrir porque están faltando las vocaciones sacerdotales, y que cuando eso ocurra se conmoverán los cielos y estallará la tierra, como si la mano de Dios hubiera dejado de sostenerla, y las gentes gritarán de hambre y de angustia, y pedirán ese pan, la hostia, ¿no? Y no habrá quien se los dé, y pedirán la absolución de sus culpas, y no habrá quien los absuelva. Y morirán con los ojos abiertos por el mayor de los espantos, cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa que un sacerdote, cuando celebra en el altar, tiene una dignidad infinitamente mayor que un rey, y que no es ni un símbolo, ni siquiera un embajador de Cristo, sino que es Cristo mismo, que está allí repitiendo el mayor milagro de Dios. Cuando se piensa todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Y seguiría, pero bueno, por lo menos es más importante, ¿no? Por ahí terminar con la ejaculatoria que tiene que ser de todos los días. Señor, danos muchas y santas vocaciones. Muy bien, Mercedes, exacto. Bueno, queridos amigos, les mando una bendición para todos. Gracias, Pamela, por ayudarnos, como siempre, a la radio, y a todos bendecimos. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Nuevamente, Marcelo, gracias. No, gracias a usted. ¡Viva el cura Brochero! ¡Viva! Podemos hacer más tarea. Como siempre. Ahora vamos a ver,